Vamos a hablar en un tema que hemos abordado desde el miércoles en adelante aquí en Centro Cristiano La Puerta Hermosa. El tema se llama auténtico. Diga conmigo, auténtico. Y yo quiero compartir con ustedes el subtema, 4 cosas que nos identifican como creyentes. 4 cosas que nos identifican como creyentes. Quiero en esta mañana, mientras comparto esto con ustedes, leer lo que la Biblia dice. La Biblia dice en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el versículo 5 y en el versículo 17, el apóstol Pablo habla a los corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, según lo que dice Reina Valera 95, revisión 95. Y la latinoamericana, el mismo versículo, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Usted es una creación nueva. Yo soy una creación nueva. Dice, la antigua persona ha pasado. Lo nuevo ha llegado. ¿Cuántos quieren las cosas nuevas en esta mañana? Lo nuevo ha llegado en esta mañana a Centro Cristiano La Puerta Hermosa. La misericordia nueva de Dios está en este lugar. La misericordia de ayer ya quedó atrás, ya pasó. Pero hoy es una misericordia nueva la que Dios nos da a la iglesia en esta mañana. ¿Cuánto dice? Fíjate, hablando de la palabra o del tema auténtico, cuando el hombre de la joyería, alguien le lleva una joya, mira detenidamente la joya con su lente y dice este hombre cuando la analiza, cuando la ve, dice, verdaderamente esta es una joya auténtica. De igual manera, de igual forma, cuando el diablo viene y te mira a ti y a mí con una lupa, y cuando ve la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que nos ha limpiado, y que ahora somos diferentes, no somos como ayer, como antier, sino que las cosas viejas pasaron. Cuando Él nos ve, dice Satanás, en realidad este hombre, esta mujer es una persona auténtica, porque la sangre del Cordero lo ha limpiado. La sangre de Cristo es poderosa y no ha perdido ningún poder. Cuando la persona que es un experto en monedas o billetes los mira con mucha delicadeza, y al final este hombre exclama diciendo, verdaderamente estos billetes y estas monedas son auténticas. No hay lavado de dinero, no hay billetes falsos, no hay monedas falsas. En la iglesia, de igual manera, el hombre y la mujer es un hombre auténtico. El hombre y la mujer es un hombre que no es una imitación, porque la sangre del Cordero ha sido suficiente para limpiarnos y para hacernos nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay gente que verdaderamente no se le puede engañar. Hay gente que al momento que nos conoce dice, en realidad allí va un verdadero creyente, en realidad allí va un verdadero cristiano, porque hay gente que en realidad no la podemos engañar. Rápidamente, cuando la gente nos mira, se da cuenta si somos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, o ahí andamos más o menos. Verdaderamente la gente nos analiza, nos mira, nos identifica
porque el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio de quién en realidad nosotros somos. El testimonio que el Espíritu Santo le da a la demás gente es que eres un verdadero creyente. Que por allá cuando tenía mis 12 años, este hombre tenía una forma muy peculiar de identificar las monedas y los billetes. Este hombre vidente tenía una pequeña tienda en la colonia donde yo vivía en Monterrey, Nuevo León, y verdaderamente este hombre, su forma de tocar con sus dedos las monedas y los billetes cuando alguien venía a pagarle en el comercio que él tenía, él sabía muy bien si esa moneda era de 20 centavos mexicanos, 50 centavos o un peso. Y cuando tocaba el billete, yo no sé en realidad cómo él le hacía, pero él tocaba el billete, decía este es un peso, decía este es de a 20 pesos, este es de 50. Muy difícil que alguien le engañara. Hay gente que no la puedes engañar. Hay gente que tiene una forma de identificar las cosas que, wow, en realidad, digo yo, no podemos engañar a nadie. El único que está parado en esta mañana, en este lugar, y que le tenemos que decir gracias a Dios, es Cristo, el centro, el Espíritu Santo, el centro, Dios, el Espíritu Santo, el centro de este lugar, que no podemos engañarle, que Él sabe quién somos, tú y yo en esta mañana. Quiero compartirte ya de lleno en esta mañana 4 cosas que nos identifican como creyentes. Número 1, algo que nos identifica como creyentes es que vivimos en luz. Di conmigo, vivimos en luz. Fíjate lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él, o sea, del Señor, y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Algo que me identifica a mí y a ti, que somos verdaderos creyentes, es que vivimos en luz. Ya no andamos más en tinieblas. Ahora andamos en la luz. Y no en cualquier luz. Andamos en la luz que nos ha llamado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Y esa luz admirable se llama Cristo Jesús. Por eso la porción que leí, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Un auténtico creyente tiene relación con Dios. Un auténtico creyente, auténtico es el tema, auténtico. Un auténtico creyente tiene relación con Dios. Yo siempre he dicho, y posiblemente lo has escuchado de otras fuentes o por otros medios, que no es la religión la que salva al hombre, sino es la relación que tengamos con Dios. Porque ninguna religión en todas las edades o en todos los tiempos de la humanidad ha llevado al hombre a Dios. Escuchábamos mucho tiempo atrás que todos los caminos llegaban a Roma, cuando en realidad no todos los caminos llegan a Roma. Como así, no todos los caminos llegan a Dios. El único camino que llega a Dios es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Un auténtico creyente en relación con Dios. Cuando vienes
en tu necesidad y le pides a Dios. Cuando vienes en el momento de alabar a Dios y le alabas a Dios. Cuando vas en tu carro manejando y vas teniendo relación con Dios. Cuando hay un problema en tu casa y tienes relación con Dios. Es como cuando el chiquitín se acerca a la mamá y le tira de la falda. La mamá sabe lo que el chiquitito necesita o quiere. Cuando la niña comienza a hacer trompitas es porque la niña quiere su lechita o la pacha. Cuando el niñito en la tienda comienza a jalarle la falda a la mamá es porque quiere un dulcito. La mamá o el papá identifican muy bien al niño lo que el niño quiere. De la misma forma y de la misma manera, cuando tenemos relación con Dios y le jalamos a Dios el pantaloncito y le decimos: Dios, aquí estoy. Dios sabe exactamente lo que el hijo quiere y lo que el hijo necesita. Porque el auténtico creyente tiene relación con Dios. Por otro lado, el auténtico creyente también tiene relación con los demás. El auténtico creyente también tiene relación con los demás. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todos nuestros pecados. No puedo yo decir que tengo relación con Dios cuando no tengo relación o comunión con los demás. Algo que me identifica a mí como creyente es que yo vivo en la luz diariamente. Algo que me identifica a mí como iglesia o como cristiano es que vivo en la luz de Cristo, que ya no vivo en tinieblas, porque Cristo me rescató del mundo, Cristo me rescató de las tinieblas y me puso en la luz admirable que se llama Cristo Jesús. No puedo pretender engañar al mundo diciendo que yo tengo relación con Dios cuando no tengo relación con los demás. Necesito ser bien auténtico y decirle al mundo que yo tengo relación con Dios, pero también tengo relación con la gente, con los creyentes, con la iglesia, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa y con mi suegra también, ¿por qué no? Dicho sea de paso, se le falleció un hermano de mi suegra el día de hoy, de ayer, perdón, para que la mantengan en oración a mi suegra. Un auténtico creyente tiene relación con los demás. Punto número 2, hablando del tema auténtico, con lo que es subtitulado 4 cosas que identifican al creyente. Y número 1, hablé que vivimos en luz. Número 2, que rechazamos todo pecado. Diga conmigo: rechazo todo pecado. El auténtico creyente sabe que su lucha es contra el pecado. Yo como creyente, yo como cristiano, yo sé que tengo una lucha diaria y no es contra la familia, no es contra la gente creyente, no es una lucha contra la iglesia, no es una lucha con la gente que conozco, sino que es una lucha constante diariamente con el pecado. Y la única forma que yo puedo vencer al pecado es con la sangre preciosa que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la palabra de Dios. El auténtico creyente sabe que su lucha es contra el pecado, contra los deseos pecaminosos y un enemigo.
que se llama Satanás, que se llama el diablo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. En otras palabras, aunque mi lucha sea contra el pecado, contra la carne, contra los deseos pecaminosos, contra el diablo, tengo uno que es más poderoso, que se llama el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios, que está conmigo para vencer toda tentación en el nombre de Jesús. Lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por otro lado, la Biblia dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, si cometimos alguna falla por allí, tenemos a un abogado que no nos cobra, un abogado que está presente siempre para interceder por nosotros delante del Padre. Y así que nuestros pecados sean borrados de una vez y para siempre y sean enterrados en la profundidad de la mar, y que Cristo el glorioso nos santifica y nos a la presencia maravillosa de nuestro Dios. Estoy hablando en el tema de auténtico, lo que es subtitulado 4 cosas que nos identifican como creyentes o como verdaderos creyentes. Número 1, hablé de que vivimos en luz. Número 2, estoy hablando de que el creyente debe identificarse delante del mundo como alguien que rechaza el pecado. No es lo mismo vivir en el mundo que hacer lo que el mundo hace. No es lo mismo que hacer lo que el mundo hace. Sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si andamos con la gente que no es creyente, pero no practico las cosas que la gente que no es creyente practica. Si camino con gente que no es creyente, pero no digo las palabras que la gente que no es creyente practica. ¿Por qué razón? Porque algo me tiene que identificar como un verdadero creyente, es que vivo en la luz. Número 2, es que rechazo todo pecado. Porque sí vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y el versículo 10 dice: si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y que su palabra no estaría en nosotros. Quiere decir que constantemente, que diariamente, nosotros los humanos, por la humanidad que está en nosotros, pecamos. Pero como dije algunos instantes, abogado tenemos para con Dios, a Cristo, que nos santifica por medio de la sangre que Él virtió en la cruz del Calvario. El auténtico creyente o el auténtico cristiano debe de ser genuino, debe de ser real, debe de ser verdadero, debe de vivir practicando la verdad.
y debe vivir con la verdad. Pensamiento número 3, que a continuación voy a abordar hablando en el subtema 4 cosas que nos identifican como creyentes, es que vivimos como Cristo vivió. Vivimos como Cristo vivió. En el tema auténtico, vivimos como Cristo vivió. Primera carta del apóstol Juan, y es que me encantó todo lo que estuve mirando en este hermano o en este apóstol Juan. Por eso abordé todos los versículos de él, los más que pude abordar. Primera carta de este hermano apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: si alguno dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Pudiéramos abordar varias cosillas o varias cosas de Jesucristo, cómo él vivió, cómo él se portó. Él llegó con los pecadores y vivió con los pecadores, pero no practicó el pecado. Él vivió con la gente pobre y a la gente pobre la alimentó. Él vivió con los fariseos, seduceos y escribas de aquel tiempo, pero a ellos les dijo: fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Si decimos que vivimos en él, debemos de portarnos como él vivió. A la mujer que practicaba o que adulteraba, se la trajeron delante de él y le dijeron: maestro, la ley de Moisés nos dice que esta mujer está en pecado y que debe de morir apedreada. ¿Qué nos dices tú? Como que pusieron a Jesús entre la espada y la pared, porque él hablaba del amor. Y allí le estaban presentando la ley. La Biblia dice que él se agachó y empezó a escribir en tierra. Con exactitud nadie sabe qué escribió, pero cuando él terminó de escribir, dice que toda la gente que acusaba a aquella mujer se había ido. Y cuando levantó su rostro, miró a aquella mujer y miró hacia los lados, y enfrente donde se encontraba él, no miró a nadie ni dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Todos se habían ido. Y Jesucristo dijo, eso es lo que llama mi atención y me gusta, dijo: vete y no peques más. Yo no te acuso, porque no he venido para acusar y condenar. He venido para que tengas vida y para que la tengas abundancia. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, porque el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Qué lindo tema escogieron, auténtico, me gusta. Hablándote de 4 cosas que nos identifican como creyentes: que vivimos en luz, que rechazamos el pecado. 3, que vivimos como Cristo vivió. Que vivimos como Cristo vivió. Él venció toda prueba. Satanás vino para tentarlo, para probarlo si eres verdaderamente hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, y se convertirán. Bríncate de aquí hasta abajo y mirarás que Dios enviará ángeles para que no tropieces y caigas y te golpees. Los ángeles te tomarán
venció toda tentación y toda prueba. Vivamos como Cristo vivió, rechazando toda maldad, todo pecado. Pero lo que llama mucha mi atención es que Cristo vivió haciendo el bien sin mirar a quién. Venció toda prueba y toda tentación. Lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice: pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Has escuchado gente que a veces ya está cansada, quiere jubilarse de venir a la iglesia, quiere jubilarse de ser creyente, quiere jubilarse de ser cristiano, quiere jubilarse y pues está cansado? Como cuando vas a vacacionar por 5 o 7 días a las islas en Puerto Rico o en Cuba y te regresas de Estados Unidos y dices: voy a agarrar otra semana porque estoy cansado de mis vacaciones. Viene uno tan cansado de las vacaciones en realidad. Yo recomiendo que cuando vayas a vacacionar, si está en tus posibilidades, toma un avión, porque así te ahorras 3 días de viaje. Y así cuando regresas no vienes tan cansado, que vas a venir cansado porque estuviste en la playa, porque te relajaste, porque la mujer te dio estrés, etcétera, etcétera. Pero gloria a Dios. No os canséis de hacer el bien. Y Ávila, de ser creyente, de ser cristiano, uno nunca se jubila, porque el día que nos vamos a jubilar es cuando estemos en las bodas del Cordero, que la trompeta suene, que los ángeles estén cantando en el cielo, que los 24 ancianos digan: santo, 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 que allí estemos viendo al que es digno de abrir el libro de la vida. Termino con mi cuarto pensamiento en el subtema que he intitulado 4 cosas que nos identifican como creyentes. Y esto es: amamos a los demás. Amamos a los demás. O sea, los queremos a los demás. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 9, dice: si alguno piensa que está en luz, mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas. Lo leo una vez más detenidamente: si alguien piensa que está en luz, mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas. Y luego dice el versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. Yo pienso y he dicho en algunas ocasiones que el evangelio es una forma de vivir. El evangelio es una forma de vivir. Cristo o Jesús vino a enseñarnos y a mostrarnos cómo es vivir el evangelio. Y él todos los días de su vida caminó en ese evangelio, porque él es el evangelio, él es la forma de vivir. Él nos practicó, él nos mostró, él nos perfeccionó esa forma de vivir. El evangelio es una forma de vivir diariamente. No puedo ser creyente y no tener amor por los demás. No puedo pretender decirle a todo el mundo que soy cristiano, que soy creyente, que he sido lavado por la sangre del Cordero, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y no tener amor por los demás. Caín es un ejemplo de todo lo contrario a lo que es auténtico en lo positivo. Caín mató a su hermano Abel porque sus obras eran malas.
no tenía amor. Era hermano de Abel, era hijo de Adán y Eva. Estaban en la presencia de Dios. Abel traía mejor ofrendas a Dios. Caín traía de lo que le sobraba porque sus obras eran malas. Pero el amor de Dios no estaba en Caín. El amor de Dios no moraba en este hombre. Por eso él mató a su hermano Abel. Porque cuando eres un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tú amas a los demás. No guardas rencor por las cosas que te hicieron. No guardas enojo por lo que pasó ayer. Porque hoy Dios ha cambiado tu lamento en baile, tu pena en bendición, tu angustia en tremendo gozo. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: no imitemos a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. El auténtico creyente tiene amor por los demás. Termino con estos versículos. El auténtico creyente tiene amor por los demás. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice: pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. 15. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. 16. El Jesucristo entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 17 y concluyo. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros o en necesidad, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? La palabra auténtica quiere decir, o es definida como el creyente o la persona que es genuina, real, verdadero, legítimo y sincero. Ponte en tus pies, por favor. Déjame bendecirte con esta oración. Quiero que te lleves esta bendición contigo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu porción bíblica. Gracias por la palabra. Gracias por mis hermanos. Pido la bendición sobre de ellos, sobre su familia, sobre su casa, sobre su trabajo, y que todos los problemas se tornen en bendición. Ausenta al enemigo, ausenta el pecado, ausenta los deseos pecaminosos y permite que este pueblo bendito de Dios viva en la luz, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.